¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia. Y esta semana, bueno, importa mencionar rápidamente, antes de ir a la noticia de hoy, que el caso de la primera paciente de influenza aviar que se había dado en México, una niña de Durango, desgraciadamente falleció este martes 8 de abril. Solo quería comentar que, bueno, el caso de esta niña se debió a una infección por contacto con aves de corral, probablemente. No hay ninguna evidencia de que esta influenza se pueda transmitir entre seres humanos, ¿no? Pudiera llegar a ocurrir, pero a través de mutaciones, pero hasta ese momento no hay casos de transmisión entre seres humanos. Entonces no hay que preocuparse. Y el fallecimiento de la niña, a pesar de que estaba en un hospital recibiendo tratamiento con oseltamivir, que es una de las sustancias que sirven para combatir este tipo de influenza aviar, pues desgraciadamente no funcionó. Es probable que la niña ya, cuando llegó al hospital, ya estuviera en condiciones ya muy malas. Pero bueno, hay que tener precaución si usted está en contacto con aves de corral, si está en la zona cercana a donde se infectó esta niña, pero no hay ninguna razón para tener miedo de una posible epidemia hasta este momento. Yendo al tema de esta semana, pues se anunció el lunes 7 de abril en los medios internacionales la producción, la obtención de 3 cachorros de una especie de lobo que estaba extinta, el lobo gigante se le llama, bueno, no tiene un nombre específico en español, lobo gigante, lobo terrible, en inglés le llaman dire wolf. Aparecen lobos similares a estos en la serie Juego de Tronos, nada más que ahí reciben todavía otro nombre. Bueno, lo de Juego de Tronos pues simplemente retomaron esta especie que es conocida por sus fósiles, pero el lobo gigante o lobo terrible sí existió en el continente americano y se extinguió hace ya muchos millones de años, más o menos 10,000, perdón, no millones de años, quise decir 10,000 años, no millones de años, porque es de esta fauna que existió no en la era de los dinosaurios, sino mucho más cercano, ¿no? A finales del Pleistoceno y el Holoceno, el periodo Holoceno. Más bien existió en América cuando existieron estas especies de mamíferos gigantes como el perezoso gigante, el... ciertas especies de caballos, de camellos, y también ¿cómo se llama? El mastodonte, ¿no? Que es una especie como de mamut, bisontes, etcétera. Son los mega herbívoros que existían en el continente americano. También fue una época en que hubo eras de hielo. Entonces, este lobo gigante precisamente había crecido a ese tamaño, esa especie, para poder cazar a estos herbívoros gigantes de los que se alimentaba. Y probablemente cuando se extinguieron estos herbívoros gigantes, que también sus fósiles son muy comunes, ¿no? El megaterio perezoso gigante, los mastodontes o mamuts, etcétera, pues se extinguió el lobo gigante y quedaron las otras especies de lobos que se conocen. La empresa que logró producir estos 3 ejemplares de lobo se llama Colossal Biosciences, es una empresa estadounidense que ya había estado en las noticias más o menos recientemente, hace como un mes, porque había producido unos ratones a los que se les había introducido los genes que producen el cabello del mamut. Habían logrado obtener este ADN, material genético de restos de mamut que estaban muy bien preservados, que se excavaron en el hielo, se insertaron esos genes, modificando genes del ratón que tienen que ver con el pelo, y se obtuvieron unos ratoncitos muy curiosos que están muy peludos, con un pelo color rojizo,
Entonces, pues sí parecen unos ratones con pelo de mamut. Esto era un pequeño avance muy curioso, muy interesante, pero de pronto dan el brinco a presentar estos ejemplares, pues ya no de ratones modificados, sino en este caso, se utilizaron lobo gris, células de lobo gris, se les introdujo genes o se modificaron sus genes para que fueran similares a los genes del lobo terrible que se habían obtenido a través de fósiles bien conservados nuevamente. Se consiguió ADN, se analizó. No precisamente se insertaron los genes en genes del lobo gris, sino que se vio qué genes de los que se habían detectado eran distintos a los del lobo gris. En particular se detectaron 80 genes distintos. De estos se seleccionaron 20 genes y se tomó el genoma del lobo gris y se le hicieron los cambios para que dijera, digamos, lo mismo, que tuviera la misma información que el lobo gigante o el lobo terrible. Y estas células de lobo gris genéticamente modificadas a través de la poderosa técnica que se llama CRISPR-Cas, que es casi un editor de texto para el ADN, vamos a decirlo así, que permite editar con muchísima precisión. Entonces se modificó el genoma del lobo gris para que tuviera estos cambios, estos 20 cambios en 20 genes típicos del lobo gigante extinto. Se produjeron embriones de lobo gris y se implantaron en perras para que dieran a luz a estos cachorritos de lobo modificado. Y entonces lo que se obtuvo no son realmente el lobo que está extinto, pero sí un lobo gris modificado con 20 genes del lobo extinto y que sorprendentemente pues sí tienen muchas características que recuerdan a este lobo. No sabemos exactamente cómo se veían estos lobos extintos porque solo tenemos sus fósiles, no sus huesos, pero lo que se vio es de inmediato que el pelaje es muy abundante, es color muy blanco, lo cual es lógico porque habitaban en regiones más bien frías, y son cachorros bastante grandecitos comparados con los cachorros normales de lobo gris. Entonces sí se nota digamos que es una especie que se asemeja lo más posible, dado las condiciones y los métodos científicos actuales, a lo que sería aquella especie extinta. No es exactamente revivirla, desextinguirla, como se está manejando el término, un poquito exageradamente, pero sí es obtener una imitación lo más parecida posible, con rigor científico, utilizando la información de genes de la especie que se extinguió. Y bueno, más allá de lo sorprendente que esto pueda resultar y de que los lobos se parecen a los de Juego de Tronos, bueno, habrá que seguir el desarrollo de estos cachorros, estos 3 cachorros que se produjeron, que además les pusieron nombre y toda la cosa. Habrá que ver si se desarrollan normalmente. Bueno, no sabemos cómo era el desarrollo normal de esos lobos extintos, pero sí podemos ver si sufren enfermedades, etcétera, si tienen un periodo de vida normal. Habría que resaltar que no van a tener estos lobos la educación, digamos, que le dan los padres a los cachorros, porque pues no tienen padres lobos como ellos, ni siquiera van a ser criados, probablemente, no sé si los van a juntar con lobos grises para que los críen. Ya tienen 6 meses estos cachorros, bueno, 2 de ellos, otra es más jovencita, que tienen nada más 2 meses. Los que tienen 6 meses se llaman Rómulo y Remo, que es una elección un poco curiosa porque Rómulo y Remo no son nombres de lobos, son nombres de los niños que fueron criados por una loba en Roma, ¿no? Los fundadores de Roma. Pero bueno, les pusieron Rómulo y Remo, y a la otra lobita le pusieron Calesi. No sé muy bien de dónde viene ese nombre de Calesi, pero bueno, no van a probablemente a desarrollarse como se habrían desarrollado si se hubieran criado en una manada de lobos de su especie. Habrá que ver si no sufren enfermedades, etcétera.
Pero quiero terminar comentando que esta idea de la desextinción se ha exagerado un poquito en las noticias. Es una idea que circula mucho desde que surgió la película original de Parque Jurásico y la novela que le dio origen. Y siempre es muy emocionante imaginar que pudiéramos revivir dinosaurios, que pudiéramos revivir especies extintas que son muy interesantes, como el pájaro dodo o como el tilacino, que es una especie como entre lobo y coyote que había en Australia y que se extinguió, pero ya hace como 2 siglos, ¿no? Igual que el dodo. Y también se podría utilizar no para revivir, pero sí para ayudar a preservar especies que están en peligro de extinción, aunque más bien en ese caso serían técnicas de clonación las que se podrían usar. Ahora, se pudo lograr esto con el lobo gigante porque existen lobos actuales y se pudieron utilizar las células de esos lobos y modificar sus genes para introducir las mutaciones que los diferenciaban de la especie extinta del lobo. Con los dinosaurios no vamos a poder hacer exactamente eso porque no existen dinosaurios actuales. Las especies más cercanas a los dinosaurios son, curiosamente, no los reptiles, sino las aves. Entonces habría que modificar genes de aves, pero es un cambio mucho más complicado. Entonces la idea de que vamos a tener tiranosaurios o dinosaurios menos agresivos es todavía muy fantasiosa. Pero sí, la idea de un dodo, de hecho, la empresa Colossal Biosciences ya está trabajando en proyectos tanto del mamut, que es lo que ahorita hicieron con los ratoncitos, y ellos dicen que a lo mejor para 2028 van a poder tener la primera cría de mamut desextinguido, y también están trabajando entre sus varias opciones con el pájaro dodo. Entonces, bueno, es un avance muy sorprendente, muy interesante, pero no hay que convertirlo en una noticia exagerada y amarillista de que ya vamos a tener dinosaurios. Ni siquiera el lobo es auténticamente un lobo, pero es una réplica biológicamente muy parecida y genéticamente lo más parecida posible a lo que habrían sido esas especies que hoy están extintas. Así que veremos cómo se va desarrollando esto. La ciencia sigue sorprendiendo y bueno, también habría que considerar los problemas ecológicos y éticos que podría tener si se liberaran estas especies desextinguidas a los medios silvestres, ¿no? Eso podría desestabilizar completamente las cadenas de los ecosistemas y habría que tener mucha precaución antes de intentar cualquier cosa parecida. Soy Martín Manfilo Olivera de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y soy su agendista de ciencia.